Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio aplicando las leyes de Newton, pero en movimiento circular. El ejercicio nos dice lo siguiente: un auto entra a una trayectoria circular con una rapidez v sub t de un valor de 130 km por hora, la cual tiene pues un radio de 170 metros. Y un coeficiente de fricción estático mu sub s igual a 0.27. Nos solicitan encontrar el ángulo de elevación, o como mejor lo conocemos, ángulo de peralte, que debe tener la carretera para evitar un derrape. Aquí podemos notar en el diagrama a qué se refiere con un ángulo de peralte o ángulo de elevación. Si hemos notado, cuando las carreteras tienen una parte curva, en general se suele crear un ángulo que facilita la circulación por esa curva sin que el auto pues se vaya a salir de la misma. Ese ángulo pues se puede calcular en este caso con la información que nos dan. Si se fijan, lo que nos está pidiendo el ejercicio es el ángulo, que es este ángulo θ que tenemos por ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer el diagrama, ¿no? El diagrama del plano. Tenemos el diagrama del plano, tenemos por acá el vehículo, vista por la parte de atrás. ¿Ok? Por aquí está de repente la ventana del vehículo, ¿no? Visto desde atrás. Bien, entonces, si queremos encontrar ese ángulo, lo que corresponde hacer es dibujar el plano cartesiano, pero en este caso lo vamos a dibujar de manera normal, es decir, con un eje, que este va a ser el eje radial, si lo que tenemos ahí es una curva, y este el eje perpendicular. Ahora bien, podemos observar lo siguiente: el intento de derrape del carro es hacia afuera de la parte inclinada, entonces podríamos asumir lo siguiente: el intento de derrape viene en este sentido. ¿Ok? Ahora bien, con esa información en mente, podemos observar lo siguiente. Si recordamos, el ángulo del plano que nos da el ejercicio o nos pide encontrar es un ángulo θ. Ahora bien, tenemos para acá entonces las fuerzas. Vamos a dibujar por acá. Tenemos la fricción. ¿Ok? Tenemos una fricción. En este caso, pues es una fricción estática, que como el intento de derrape es hacia afuera, entonces la fricción va en el sentido opuesto. Y tenemos una fuerza normal que sale de la superficie. El peso, como siempre, el peso es vertical y hacia abajo, entonces nos favorece de que ya el plano viene de esa manera. ¿Ok? Ya viene de esa manera, y por acá tenemos entonces el peso, que es masa por gravedad. Bien, entonces aquí pues tenemos las fuerzas que participan. Por lo tanto, podemos comenzar con una descomposición vectorial. Bien, entonces para comenzar la descomposición vectorial vamos a hacer lo siguiente. Este vector lo vamos a dibujar hasta el origen, solo para que sea más evidente lo que vamos a hacer. Este ángulo θ por ángulos alternos es evidente que también se encuentra acá. Y como esta normal es perpendicular, ese ángulo θ también se encuentra acá. ¿Ok? Ahora bien, ya con esa información a la mano, ya no necesitamos el diagrama del vehículo. ¿Okay? Eso simplemente pues era para guiarnos. Igual se sigue modelando como si fuese una partícula. Entonces realmente no nos interesa tanto de momento la forma que tiene. ¿Okay? Por aquí. Ahora bien, si comenzamos entonces haciendo la respectiva descomposición, ¿okay? Tenemos por acá, observamos que la normal, si la proyectamos en el eje perpendicular, o el eje perpendicular, sería la normal, normal por el coseno del ángulo θ, que si recordamos era el mismo ángulo del plano. Y por acá tenemos su proyección en el eje radial, la normal por el seno del ángulo θ. ¿Ok?
Ya no necesitamos la normal, ya hicimos su descomposición. ¿Ok? La podemos quitar para ir limpiando, como siempre, el área de trabajo. Vamos a hacer lo mismo entonces con la fricción. Aquí tenemos el ángulo teta, entonces si lo proyectamos en el eje perpendicular, lo vamos a dibujar aquí abajo para que no se sobrepongan. Veamos que si el ángulo teta está aquí, entonces esta sería la fricción por el seno del ángulo teta, y su proyección en el eje radial lo vamos a dibujar por acá. Sería la fricción por el coseno de teta. ¿Okay? Vean que lo único que necesito es indicar hacia dónde van las fuerzas, no necesariamente colocarlas pues donde la proyección concuerda, ¿no? Porque lo que estamos utilizando pues es un método realmente analítico y no es gráfico. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestras fuerzas. Observemos en el eje perpendicular o eje Y, como le llaman algunos, en el eje perpendicular, vamos a llamar de esa manera. Vean que tenemos hacia arriba la normal por el coseno del ángulo y hacia abajo el peso del carro. Bueno, el enunciado no nos lo da. Y tenemos la fricción por el seno del ángulo. Ok, aquí le estamos poniendo un subíndice R para indicar que es una fricción en el eje radial. La vamos a mantener. Y por el eje radial tenemos la normal por el seno del ángulo y tenemos la fricción por el coseno del ángulo. Recordando que lo que andamos buscando pues es el ángulo. Si hubiésemos puesto el eje cartesiano, así como se encuentra el plano, entonces ese ángulo teta no habría aparecido. Por eso fue que decidimos entonces tomar un plano normal, así con un eje radial y perpendicular. Bien, vamos entonces a hacer el análisis de las fuerzas perpendiculares. La sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular, veamos que el carro pues no está saltando en el eje perpendicular, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Okay? Vamos a tomar positivas las que vayan hacia arriba y negativas las que vayan hacia abajo. Entonces tenemos que es la normal por el coseno del ángulo teta, positivo. Negativo iría la masa por la gravedad, la masa del vehículo por la gravedad, e iría la fricción por el seno del ángulo. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces veamos de este enunciado aún desconocemos algunos valores, entonces de repente lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer también el análisis de las fuerzas en el eje radial, ¿okay? La sumatoria de fuerzas en el eje radial, que si recordamos esto es la masa por la aceleración radial. Por convención tomamos las fuerzas que van hacia adentro del eje radial. Si vemos esto como un círculo, ese plano que tenemos ahí se dibujaría de esta manera, ¿okay? Donde aquí pues se encuentra el origen y esto pues es un radio. Entonces todas las fuerzas que apuntan hacia el origen se van a considerar negativas, aunque claro, esto es por convención. Viendo esto entonces, la sumatoria de fuerzas radiales sería negativo de la fuerza de la fricción, ¿okay? La fricción en el eje radial por el coseno del ángulo menos la normal por el seno del ángulo, y no tenemos ninguna fuerza apuntando hacia afuera, entonces eso es todo. Esto va a ser la masa por la aceleración radial. ¿Ok? Ahora bien, la aceleración radial, si recordamos, puede ser sustituido. La aceleración radial lo podemos sustituir por su equivalente, que es menos la velocidad tangencial entre el radio, y casualmente ese es el valor que nos está dando el enunciado. La aceleración radial va a ser sustituida por ese valor, e igualmente se coloca un negativo por lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, sustituyendo eso, menos la fricción en el eje radial por el coseno del ángulo, menos la normal por el seno del ángulo, va a ser igual a la masa, y en lugar de decir aceleración radial vamos a decir
el negativo de la velocidad tangencial entre el radio. Ahora bien, esto lo que hace es que los negativos de toda la expresión pues se vuelvan positivos, que sería lo mismo que multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos que la fuerza de fricción en el eje radial por el coseno de teta más la normal por el seno de teta es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, ¿okay?, entre el radio. Y ahí tenemos entonces nuestras dos ecuaciones. ¿Okay? Si recordamos, esta es la ecuación que habíamos encontrado en el eje perpendicular y esta es la ecuación que acabamos de encontrar en el eje radial. Con estas ecuaciones entonces vamos a comenzar a operarlas. Bien, entonces tenemos aquí las dos ecuaciones. Vamos a comenzar a operar con la primera ecuación que habíamos encontrado. Lo primero que vamos a hacer es despejar para la normal, que es esta que tenemos acá. Pero tenemos aquí una fricción, que si recordamos la fricción es el mu, en este caso el mu estático, por la normal. Vamos a hacer entonces esa sustitución antes de hacer el despeje correspondiente. La normal por el coseno del ángulo menos la masa por la gravedad menos, y vamos a decir mu estático por la normal por el seno del ángulo, esto es igual a 0. Si queremos despejar para la normal, entonces todos los que no tengan n los vamos a pasar al otro lado. En este caso este es negativo y pasa al otro lado positivo. La normal por el coseno del ángulo menos mu estático por la normal por el seno del ángulo, esto es igual a la masa por la gravedad. Despejando para la normal, la extraemos como factor común, la normal multiplicando a el coseno del ángulo, menos mu estático por el seno del ángulo, esto va a ser igual a la masa por gravedad, y para despejar simplemente paso este término a dividir todo lo que está entre paréntesis, y la normal es por lo tanto la masa por la gravedad entre el coseno del ángulo menos mu estático por el seno del ángulo. ¿Ok? Ahora este valor que acabamos de encontrar lo vamos a necesitar de la siguiente manera. Tenemos la normal y lo podemos sustituir aquí y también lo podemos sustituir aquí, porque si recordamos la fricción es mu por la normal. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces tenemos aquí la segunda ecuación. Vamos a hacer las sustituciones. En lugar de decir fuerza de fricción, vamos a decir mu estático por la normal por el coseno del ángulo más la normal por el seno del ángulo. Y esto va a ser igual pues a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre r. Vean que podemos sacar la normal como factor común. La normal entonces va a estar multiplicando a mu estático por el coseno de teta, pues más seno de teta. Y esto va a ser igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Ahora recordemos que ya habíamos encontrado una expresión para la normal, que si ustedes lo recuerdan, la normal pues era la masa por la gravedad dividido entre coseno de teta menos mu estático por seno de teta, que fue lo que encontramos anteriormente. Eso sustituye entonces a la normal, ¿ok? Vamos a utilizar esa expresión y esto pues va a estar multiplicado por mu estático, coseno de teta, más seno de teta. Esto va a ser igual entonces a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Veamos que la masa aparece a ambos extremos de la ecuación, en ambos lados, y por lo tanto se pueden cancelar, que sería lo mismo dividir 1 entre la masa a ambos lados. ¿Okay? Veamos entonces que esta ecuación puede ser expresada, por lo tanto, como la gravedad por mu estático
coseno de teta más seno de teta, esto dividido entre coseno de teta menos mu estático por seno de teta. ¿Ok? Y esto va a ser igualado a la masa, bueno, en este caso la masa ya desapareció, así que ya no aparece. Va a ser igualado a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Ok? Ahora vean que de toda esta expresión, lo único que no conocemos es teta. ¿Ok? Vean, mu estático lo conocemos, la gravedad es una constante, la velocidad tangencial la conocemos y el radio lo conocemos que es 170. Por lo tanto, ya logramos el cometido de dejar toda la expresión en función de teta. Ahora sí, lo que vamos a hacer es hacer ciertos arreglos para poder despejarla. Bien, tenemos entonces esta ecuación donde observemos que nuestra única variable pues es el ángulo teta. Ahora bien, la gravedad que estaba multiplicando en el numerador lo pasamos a dividir para dejar solamente nuestras variables en un solo lado. Veamos entonces que al ser una ecuación, yo puedo hacerle algunas modificaciones siempre y cuando no afecten la igualdad. Por ejemplo, si yo le sumo un número antes del igual, también se lo debo sumar después del igual. Si yo multiplico, por ejemplo, el numerador, también tengo que dividir entre la misma cantidad el denominador para que la igualdad se mantenga. Entonces, basándonos en ese principio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y a dividir el numerador y el denominador entre el mismo término para poder simplificar nuestra expresión. Lo vamos a hacer estratégicamente, esa multiplicación del numerador y el denominador por 1 sobre coseno de teta en ambos términos. ¿Okay? Vamos a hacer esa multiplicación. Observen que no se está alterando en lo absoluto la expresión, debido a que si divido los dos términos que acabo de escribir, su cociente es 1. Ahora bien, ¿qué me va a permitir esto? Pues simplificar mis expresiones y quitar esos senos y cosenos que se vuelven un poco complicados de despejar. Veamos, si yo multiplico cada elemento del numerador por ese nuevo término que acabo de ingresar y hago lo mismo con cada término del denominador, veamos que queda de la siguiente manera. Si multiplico seno y lo divido entre coseno, pues eso es tangente. ¿Ok? Tangente de teta más, acá pues coseno entre coseno me va a dar 1, entonces simplemente queda mu estático. Haciendo lo mismo con el denominador, coseno entre coseno me va a dar 1, menos entre más da menos, y seno entre coseno da tangente multiplicado por mu estático, ¿okay? Por tangente de teta. El lado derecho de la ecuación no se ve alterado y sigue siendo la velocidad al cuadrado entre la gravedad por el radio. Vamos a pasar el denominador a multiplicar al otro lado y me queda la ecuación de la siguiente manera. Tangente de teta más mu estático es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre la gravedad por el radio multiplicado por mi denominador, que sería 1 menos mu estático por tangente de teta. Ok, vamos entonces ahora a aplicar la propiedad distributiva en este lado de la ecuación y veamos que queda de la siguiente manera. El lado izquierdo pues no se ve afectado, tangente de teta más mu estático. Este va a ser igual, haciendo aquí las multiplicaciones pertinentes, sería multiplicado por 1 la velocidad tangencial al cuadrado entre la gravedad por el radio, más por menos da menos, velocidad tangencial al cuadrado por mu estático entre la gravedad por el radio multiplicado por la tangente de teta. Vamos entonces a pasar todos los términos que tienen tangente de teta a un solo lado de la ecuación y los que no al otro lado. Veamos entonces, este término está negativo, pasa a positivo, quedaría tangente de teta sumado este término, la velocidad tangencial al cuadrado por mu estático
entre la gravedad por el radio por tangente de θ. Y esto va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre la gravedad por el radio. Este término está positivo, pasa acá a negativo, menos mu estático. Ahora bien, vamos a sacar como factor común tangente de θ y vemos que ya es evidentemente práctico hacer ese despeje. Si saco como factor común tangente de θ, vean que este estaría multiplicando a 1 más la velocidad tangencial al cuadrado por mu estático sobre la gravedad por el radio, y en el lado derecho de la ecuación pues no se ve afectado, velocidad tangencial al cuadrado entre la gravedad por el radio menos mu estático. ¿Ok? Tenemos entonces esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es despejar para tangente de θ. Tenemos entonces esta expresión. Si despejamos para tangente de θ, todo lo que está entre corchetes pasaría a dividir y nos quedaría de la siguiente manera. Tangente de θ va a ser igual, bueno, lo que está al lado derecho de la expresión pues no va a cambiar, menos mu estático, dividido entre todo lo que tenemos en corchetes, que sería 1, más la velocidad tangencial al cuadrado por mu estático entre la gravedad por el radio. Aquí por rigor matemático pues vamos a escribir esto en medio de los dos términos, ¿okay? Y me quedaría de esta manera. Ahora bien, θ simplemente sería la tangente inversa de toda esa expresión, ¿okay? Y se vería de esta manera, de la velocidad tangencial al cuadrado entre la gravedad por el radio menos mu estático, y en el denominador va a ser 1 más la velocidad tangencial al cuadrado por mu estático entre la gravedad por R. Y bien, entonces ahora sí ya tenemos la expresión del ángulo de peralte, que era, si nos recordamos, lo que el ejercicio nos está pidiendo. En este caso, esta respuesta es simbólica, y ustedes para practicar ya tienen los valores. La velocidad tangencial ya la conocen, la gravedad 9.8, el radio ya es conocido y el coeficiente de fricción también es conocido, por lo tanto esto es un número. Intenten ingresar los valores y pueden hacer algunas variantes, como quedaría a diferentes velocidades o a diferentes coeficientes de fricción, para más o menos tener una idea de cómo se comporta. Bien, esa es entonces la respuesta del ejercicio. Como siempre, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.